Estamos haciendo un ejercicio, jóvenes, de un arreglo unidimensional, pero lo estamos mostrando, lo estamos manejando en un componente que es el JTable, que es un arreglo bidimensional. Entonces, por eso solamente estamos usando la columna 0. Bueno, ya tenemos, fíjense, nos pidieron que hiciéramos todo esto, pero yo les había dicho que no vamos a hacer los cálculos sobre el JTable directamente, sino que vamos a obtener la información, la vamos a pasar a un arreglo y en el arreglo vamos a hacer todas las operaciones. Es muy común que este tipo de componentes como el JTable pues no se utilicen tanto para manipular información, para hacer cálculos, sino más que todo para mostrar información. Lo vamos a usar nosotros nada más para mostrarla. Ya empezamos ese código en el botón calcular. Creamos un arreglo del mismo tamaño que los renglones del JTable. Acá está el arreglo, le llamamos datos, que tiene pues obviamente el mismo número de elementos que estos renglones. Coincide la posición del renglón con la posición dentro del arreglo. Este es un arreglo unidimensional, este es un arreglo bidimensional, pero estamos tomando la columna 0. Bueno, entonces después hay que copiar esta información porque crear el arreglo pues no me va a copiar la información. Eso ya lo tenemos aquí en el botón calcular. ¿Sí? El botón calcular, aquí estamos creando el arreglo datos, estamos tomando el tamaño de los renglones del JTable y después con un ciclo recorremos simultáneamente el JTable y el arreglo. Y por cada elemento del arreglo le pasamos lo que está en el mismo renglón, pero del JTable, de la columna 0. Nada más que recordemos que lo que tiene el JTable, el tipo de dato de sus elementos, de las celdas, es object. Y eso pues no es compatible con doble, nuestro arreglo es de tipo doble. Entonces tuvimos que hacer una conversión. El object que nos regresó el getValue, le concatenamos una cadena nula para convertirlo a cadena y esa cadena se la pasamos a la función parseDoble de la librería doble, que es la que se encargó de convertir a doble. Y luego ya el resultado lo guardamos como un elemento del arreglo. Bueno, hasta ahí llegamos. Acá en lo que tenemos, pues nos faltaría reflejar esa copia. Aquí todavía no está la copia. Entonces voy a tomar este. Si es este, pásale. Lo vamos a tomar y lo vamos a. Ya lo copiamos, ¿sí? O sea, ya, ahora sí ya lo copió. Bueno, entonces, sobre estos datos es lo que vamos a hacer los cálculos. Cálculos que ya habíamos hecho en otro ejercicio. Lo vamos a hacer. Entonces, hay que recorrer todo el arreglo para sumarlo y después terminando promediar. Y también para definir cuál es el mayor y el menor. Ya lo hicimos en un ejercicio, lo vamos a hacer. Nada más que lo habíamos hecho en ciclos diferentes. Ahora lo vamos a hacer en un solo ciclo. En un solo ciclo vamos a sumar y vamos a obtener el mayor y el menor. Fíjense cómo lo vamos a hacer sobre el arreglo, no sobre el JTable. Entonces nos vamos hacia acá al botón. Aquí, ¿verdad? Entonces vamos a decirle aquí que calculamos los datos estadísticos. Muy bien, entonces como voy a trabajar sobre el arreglo, voy a utilizar la variable de control y podría usar la R, pues lo mismo, pero para hacer énfasis en que lo estamos haciendo directamente sobre el arreglo datos, no sobre el JTable. Ahorita el arreglo datos trae una imagen en cuanto a los valores de lo que está en la columna 0 del JTable. Entonces ya le diríamos, intentamos declarar una variable para sumar, que va a empezar en 0, y para definir el mayor y el menor, pues necesitamos declarar una variable donde guardar y también vamos a guardar la posición porque la vamos a necesitar. Entonces le diríamos doble. El mayor, vamos a suponer que es el primer elemento del arreglo. Entonces aquí sería datos subíndice 0, ¿sí? Estamos suponiendo que no, pero es que estoy aquí en el de aleatorio, ¿sí? Por eso no me lo reconocía. Aquí me equivoqué de botón. Estos cálculos los vamos a hacer, pero en el botón calcular. Me ubiqué en el botón aleatorios. Entonces me va a salir de aquí. Esto no va.
y me voy a ir al botón calcular. Aquí está el calcular. Ya copiamos los valores. Después de copiar los valores, ¿sí? Entonces aquí lo voy a pegar. Ahí está. Vamos a calcular. Vamos a suponer que el mayor es el que está en la posición 0. Y vamos a decir que precisamente la posición es un entero. La posición del mayor, pues es 0. Estamos suponiendo que está en la posición 0. Y a partir de ahí vamos a empezar a compararla. Bueno, esto mismo lo vamos a aplicar para el menor. Vamos a declarar una variable que se llame menor. Y suponiendo que va a ser el primer elemento. Y también su posición va a ser a 0. Muy bien, entonces vamos a establecer ese ciclo. El ciclo, insisto, va a recorrer el arreglo, no el JT. Entonces sería un for. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí la i. Va a empezar de 0 y se va a ir hasta el final del arreglo. Pues aquí el tamaño del arreglo es el datos.length. Le podría poner jtable datos.getRowCount, que también me da el número de renglones, pero pues lo estamos haciendo sobre el arreglo. Entonces ahorita sería datos.length. Y vamos a irnos de uno en uno. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito una llave porque vamos a hacer más de una instrucción en el ciclo, dentro del ciclo. Entonces aquí sería, le diríamos primero suma, ¿sí? Para eso tenemos el acumulador, la variable suma. Suma más igual. Le diríamos datos, subíndice i. La i va a ir avanzando conforme da vueltas el ciclo y va a ir sumando cada elemento de la regla. Y después vamos a preguntar aquí si el elemento que está en la posición i es mayor que el mayor. El mayor inicialmente fue el que está en la posición 0. Si eso es cierto, vamos a hacer dos cosas, por eso requiero una llave. Vamos a guardar el nuevo mayor, entonces quiere decir que si datos i es mayor que mayor, ahora el mayor es datos i. Mayor es datos i. Y también quiero guardar la posición en donde está ese nuevo mayor, pues es la posición i. Entonces sería posición del mayor es igual a i. Y esto mismo vamos a hacer para el menor. Vamos a preguntar si datos subíndice i es menor que el menor. Quiere decir que encontramos un nuevo menor. Guardamos ese nuevo menor y también su posición. Entonces diríamos el menor es igual a datos subíndice i. Y la posición del menor ¿por qué no la? Es que aquí me faltó una posición del menor. Ese va a ser igual a la i. La i va a seguir avanzando, pero ya guardamos en donde encontramos el mayor o el menor. Bueno, este ciclo en el ejercicio anterior lo hicimos en 3 partes. Primero uno que sumara, y lo otro el mayor, lo otro el menor, o el mayor y el menor, creo que sí lo hicimos en el mismo. Bueno, ya cuando salimos del ciclo tenemos la suma, el mayor y su posición, el menor y su posición. Entonces le diríamos aquí, vamos a calcular el promedio. El promedio va a ser igual a la suma. ¿Entre cuánto lo dividiríamos? Estamos calculando el promedio de este arreglo. ¿Entre cuánto lo divido? ¿Entre cuánto lo dividiríamos? Si el ciclo lo que está haciendo es sumar estos 6 valores. Ya dije. Pues entre 6, ¿verdad? ¿Por qué entre 6? Pues es el tamaño del arreglo, el número de elementos. Entonces acá, ¿y cómo obtenemos eso? Claro que no siempre va a ser 6. ¿Cómo obtenemos eso? ¿Con datos qué? ¿Cómo obtenemos el número de elementos del arreglo? Lo he dicho como unas 187 veces. Punto len, ¿verdad? Punto len es igual a, en este caso es 6, pero en general es datos len.
Entonces acá es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle entre datos.le. Ese es el promedio. Porque estamos promediando el arreglo unidimensional. No la... Si nos vamos al JTable, podríamos haber hecho lo mismo, pero recorreríamos la columna 0 del JTable. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el intervalo. El intervalo es el mayor menos el menor. Entonces es una nueva variable. Intervalo. Es igual al mayor menos el menor. Es el rango. ¿Entre qué valores están los datos? Y pues a todo esto le vamos a dar salida. Ya tenemos las etiquetas correspondientes, aquí están. Este se debe llamar JLABE suma, JLABE promedio. Bueno, entonces vamos a hacerlo ahí. Vamos a decirle JLABE suma. Vamos a poner un texto que sería la suma, pero como es de tipo doble hay que convertirlo a cadena para que lo acepte el ctext. Y eso mismo vamos a hacer con los otros 5. Sería JLABE promedio. Vamos a poner el promedio, la variable se llama promedio, la convertimos, no quiere decir que la variable se convierta a cadena, sino el contenido lo obtiene y luego lo convierte a cadena. El promedio sigue siendo doble. Y luego ya le diríamos JLABE mayor punto ctext, entonces va a ser el mayor más así, ¿verdad? Y luego JLABE menor ctext, le vamos a mostrar el menor, lo convertimos a cadena. Y JLABE intervalo, le ponemos aquí intervalo. A ver, esos son los resultados, ¿verdad?, que nos están pidiendo. Es parte de lo que nos piden, todavía nos faltan algunos detalles. Bien, entonces ya que tenemos esto, pues vamos a probar. Vamos a probar con poquitos datos para poder verificar si es correcto. Algunos 10 datos. Generamos aleatorios y le decimos que calcule. Me dice, bueno, esa es la suma entre 10, pues me da 570.1. El mayor es el 940 y el menor es el 71. Ahí está el 71. ¿Sí? Aquí por coincidencia el menor quedó en la primera posición. Muy bien, ok. Aquí ya le podemos dar muchos datos, por ejemplo 1000. Le damos 1000 datos, aquí ya hay 1000. Los generamos, calculamos y pues me dice que el mayor es el 997, pero aquí no está muy fácil ubicarlo. ¿Dónde está el mayor? Pues quién sabe, por ahí debe andar. Bien, precisamente para ubicarlo, para darle al usuario la facilidad de ubicarlo, guardamos la posición del mayor. La posición la estamos guardando del arreglo, la posición en el arreglo. Pero, pues por ejemplo, si yo digo la posición del 7 es la 4, pues es la misma que ocupa este 7 en el JTable, la posición 4. Así es que lo que guardamos como posición del arreglo, pues coincide con las posiciones de los renglones del JTable. Ahora, para mostrarle al usuario dónde está el mayor y el menor, vamos a decir, por ejemplo aquí, ¿cuál es el mayor de estos? Pues el 7. Bueno, aquí que diga un letrero indicando mayor. ¿Y cuál es el menor? Pues el 0. Aquí un letrero que diga menor, sin alterar los datos. Entonces lo vamos a hacer en la columna 1. La columna 0 fue para la captura o generación de datos. Y la columna 1 vamos a poner un texto que diga mayor y menor solo en las posiciones donde está el mayor y el menor. Pero como les digo, esas posiciones ya las calculamos. Así es que podríamos decirle acá, cuando ya sale, bueno, inclusive pues aquí, le podríamos decir JTable datos.set. Queremos poner un letrero que diga mayor en la posición mayor. Entonces sería con el set value. Set value me pide 3 parámetros.
el valor, el renglón y la columna. La que tengo bien clarita es la columna, pues es la 1, porque en la 0 van los datos y en la 1 va a ir el letrero. El renglón ya lo tengo calculado en la posición del mayor y el valor es un texto que yo quiero poner. Entonces aquí le diríamos, vas a poner no la variable mayor, sino un texto que diga mayor. Ahora, vean ustedes como cuando ponemos un dato en el primer parámetro, el tipo es object. No tanto objeto, sí es un objeto, pero más bien es object, porque objeto es un término más amplio. Entonces, object recibe cualquier tipo de dato sin hacer ninguna conversión, recibe. A la hora de que nosotros copiamos la información del JTable con el getValue me regresó un object, porque es lo que está ahí. Y nosotros tuvimos que convertirlo a doble para poder aceptarlo. Pero acá es al revés. Acá me está pidiendo que yo le mande un object, no me lo está regresando, me está pidiendo que yo le mande. Y yo le mando cualquier tipo de dato y me lo va a recibir. Ahorita fue una cadena, anteriormente había sugerido una variable que se llama mayor. Le puedo poner aquí cualquier tipo de dato y no va a marcar error. Luego vamos a ver por qué. Bueno, ahí va a decir mayor. Lo queremos en la columna 1. Y el renglón me lo va a decir la variable posición mayor. Y ya la calculamos. Entonces, le vamos a poner el letrero mayor ¿en qué renglón? En lo que valga posición mayor. ¿Y en qué columna? En la 1. Esto mismo lo vamos a hacer para el menor. JTable, datos. Vamos a poner set value. Ahora vamos a poner un letrero que diga menor. En el renglón posición menor y en la columna 1. ¿Sí? Ok, bueno, eso es para que el usuario encuentre rápidamente dónde está el mayor y el menor. Acá le estamos diciendo cuáles son, pero con esto vas a ver en dónde está. A ver, lo ejecutamos. Y fíjense que va a haber un pequeño problema. No sé si alguien ya lo visualizó. ¿Dónde está la columna 1? No existe, ¿verdad? Por eso me está lanzando una excepción. Este array index out of bound es una excepción que espero que no, pero sí nos puede salir muy seguido. Porque nos pasamos de los subíndices del arreglo. ¿Y aquí por qué nos pasamos? Pues porque le estamos diciendo que lo ponga en la columna 1 y la columna 1 no existe. No existe aquí en el... Entonces aquí hay que decirle que hay que agregarle una columna. Entonces ya le diríamos aquí, tabla de contenidos. Lo podemos hacer en tiempo de diseño porque pues eso lo vamos a agregar y ahí se va a quedar. Ni le vamos a quitar ni le vamos... Los renglones no, eso sí van cambiando conforme el usuario lo quiera. Bueno, entonces en las columnas le vamos a agregar una segunda columna. Y acá en el título le voy a poner algo así como mayor y menor. Y no es editable. Quizá tampoco sea modificable el ancho de la columna. Este sí definitivamente no debe ser editable porque si no el usuario podría poner ahí el letrero a mano. Ok, entonces ya lo tenemos. Podemos hacerlo un poquito más amplio. El tamaño de las columnas lo divide uniformemente entre el número de columnas. Bueno, entonces vamos a probar esto. Le diríamos unos cuantos renglones, poquitos para visualizar los resultados. Le decimos al lector, le decimos que calcule. Entonces, dice que el mayor es el 993, pero aquí ya me está diciendo en dónde está. Y también en dónde está el menor. Está aquí en el menor es el 239 y está en esta posición. Aquí tenemos un pequeño problema. Si volviéramos a generar aleatorios y le diéramos calcular, ¿qué sucedió? Se quedan los anteriores, ¿verdad? De tal manera que si le sigo, hasta se va a llenar. En algún momento se va a llenar. Y lo cual, pues el usuario me va a decir que pues eso no, ¿verdad? Porque en lugar de ayudarlo, lo confundo más. Muy bien, entonces, ¿qué nos falta? Borrarlo, ¿verdad? Borrarlo. Vamos a decirle que cuando calcule, borre
toda esta columna y luego, pues ya para que cuando otra vez le dé el botón calcular, pues ya lo borre y se quedan nada más los nuevos. Bueno, hay diferentes formas de borrar. Ahorita la que vamos a utilizar es... ¿dónde se quedó? Ok. La que vamos a utilizar es... Vamos a aprovechar el ciclo en donde estamos sumando. Ya ven que aquí sumamos, preguntamos por el mayor, por el menor. Aquí mismo le vamos a decir que borre la celda que está en la columna 1. La de la columna 0 no, porque esos son los datos. Entonces, vamos a decirle que eso va a ser con un set value, porque queremos modificar. JTable, datos, set value, y le vamos a decir que en el renglón y en la columna 1 queremos borrar lo que está ahí. Cada vuelta que dé el ciclo va a borrar la celda que está en la columna 1, la de la 0 no. Entonces aquí, por ejemplo, cuando queremos borrar en un campo de texto, pues le ponemos una cadena nula. Aquí también lo podríamos hacer, aunque exactamente no es lo, digamos, lo más, si no adecuado, porque ahorita no nos afecta, pues no es lo más compatible, ¿sí? Un valor nulo de una cadena, pues es una cadena nula, pero es un dato, porque tiene doble comilla, aunque no tenga ningún carácter en medio, pero es un dato. El valor por default de un dato numérico, pues es el 0, de un entero. De un real es el 0.0. Pero ¿cuál es el valor por default de un object? No es una cadena nula, no es un 0.0, no es un 0. El valor por default de una cadena, perdón, de un object es un nulo, así null. Así se llama, es una palabra reservada. Es la que vamos a utilizar, ¿sí? Visualmente daría lo mismo ponerle null que ponerle una cadena nula, pero no es lo mismo. Aquí esto no es ningún dato, o es un dato, bueno, luego ya cuando veamos objetos, pues es un dato que hay que tomar hay que manejar con cuidado. Bueno, pues vamos a probar. No quieren. Ahí está. Ahora sí ya quiso. Muy bien, entonces aquí ya aleatorio es calcular. Y ahora sí le damos aleatorios y calcular y ya me borra. Porque el ciclo también borró todo. Entonces nada más me deja lo último, ¿verdad? El mayor y el menor. Muy bien, entonces, y esto ya podemos hacerlo para los 1000 elementos que habíamos dicho ahorita. Aleatorios y calcular. Me dice que, ¿dónde está el 996? Ya lo puedo buscar aquí sin necesidad de estar viendo todos los números. Pues nada más busco donde diga mayor, ¿verdad? Es más fácil encontrar aquí la palabra mayor, que todavía no la encuentro. Ahí está el menor, es el 0, ahí está. Vamos a ver dónde está el mayor. Ahí está el mayor en esta posición. No nos dice la posición, pero nos la muestra. Ahí, ¿sí? Bueno. Entonces, ahí ya le avanzamos. Nada más que, ¿qué nos dice aquí que nos faltaría? De lo que nos pide, ¿qué faltaría? Ya tenemos los primeros 5. Falta ordenarlo, ¿verdad? Ahora, el JTable en sí mismo sí trae una manera de ordenar los datos. Se puede activar una propiedad y darle doble clic a la columna y los ordena en base a esa columna. Pero nosotros lo vamos a ordenar pues con nuestro código. Así es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agregar un botón de ordenar. Y el botón de ordenar va a empezar igual que el botón calcular. Es decir, creando un arreglo del mismo tamaño que los renglones del JTable y luego pasándole la información. Y ya cuando lo tenga, es el que va a ordenar. Entonces, si nos vamos aquí a nuestra aplicación, voy a agregar un botón. Aquí está el botón. Lo voy a poner aquí abajo. Le cambio el tamaño de la fuente a 18. Y aquí va a decir ordenar. Y el botón se va a llamar JBoot ordenar. Entonces le pondremos aquí JBoot ordenar.
inicialmente va a empezar igual que el calcular, es decir, se va a traer la información que está en la columna 0, se la va a traer a un arreglo. Entonces, voy a copiar lo que está aquí en el botón calcular. No es buena idea estar copiando código, porque entre más grande sea la porción de código que copiamos, pues es más, hay más posibilidades de equivocarme y de en alguna corrección no hacerla correctamente. Entonces, bueno, ahorita por lo pronto sí lo vamos a hacer. Estamos en el botón calcular. Voy a copiar esto porque hasta aquí es lo mismo. Pregunto yo, hasta aquí. ¿Por qué no puedo usar el arreglo datos directamente ya en el botón ordenar? Me voy al botón ordenar. Y aquí está el evento, ¿sí? Pero, ¿por qué no puedo usar aquí el arreglo datos que ya creé en el botón calcular? Pues precisamente por eso, porque en el botón calcular, que está por aquí, el botón calcular, todo lo que se declare nada más pertenece al evento. Yo no lo puedo usar en otro lado, en ningún evento, ¿verdad? Entonces, este arreglo de datos lo voy a tener que volver a hacer, por eso copié esta parte. Bueno, entonces me voy para acá y le digo, aquí, vamos a poner eso. Ya tenemos hasta este punto, igualito que lo tenemos en el botón calcular. Ahora lo que vamos a hacer es ordenarlo pues a través de una librería que ya conocemos. Vamos a tomar esto, así, y lo vamos a ordenar. Vamos a hacer un ordenamiento, ¿verdad? Ordenamiento. Ese ordenamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una librería que se llama sort, se llama arrays y la función se llama sort. Arrays.sort, como lo hicimos en el otro ejercicio. Entonces, lo que vamos a obtener con esto es el mismo arreglo. Lo voy a copiar. Vamos a obtener el mismo arreglo, pero ¿con qué cambio? ¿Qué cambios va a tener? ¿Cuál es el objetivo de aplicarle el sort? Ordenarlo. Entonces, ¿cómo? Internamente aquí sabe cómo lo ordena, ¿verdad? Pero si no, ya nos va a entregar, va a recibir el arreglo, datos sin ordenar, me lo va a entregar ya ordenado. ¿Cómo quedaría ya ordenado? ¿Sí me ayudan? ¿Cuál va primero? 0, 1, 5, 7, 8 y 9. Así quedaría, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues ya una vez que está ordenado, lo vamos a regresar al JTable porque el usuario pues esto no lo ve. Le vamos a decir, ok, lo vamos a regresar porque la columna 1, si recuerdan, me dice cuál es el mayor y el menor, ¿verdad? Entonces este ya está reservado para el mayor y para el menor. Eso ya lo hicimos. Entonces vamos a utilizar la columna 2 para mostrar los datos ordenados. Quiere decir que vamos a llevarnos esta información, esta que está aquí, nos la vamos a llevar para acá. ¿Sí? Y para que el usuario la vea, esta información se va a reflejar acá. Ahí se va a reflejar, a la columna 2, por lo tanto, pues para que no nos pase lo mismo de ahorita, vamos a agregar de una vez la columna 2. Realmente nuestro trabajo básicamente va a ser copiar los datos del arreglo ya ordenado a la columna 2 del JTable. ¿Sí? Que por cierto, pues los elementos, las posiciones coinciden, ¿verdad? No, vamos a regresarlo, pero pues ya no se va a ver en este orden, sino en este. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer el ordenamiento. El ordenamiento por default es ascendente. Entonces diríamos arrays .sort y le vamos a pasar el arreglo de datos, ¿sí? Ya allá dentro de la función hará lo que sea necesario para ordenarlo y ya me regresa el mismo arreglo pero ya ordenado. Entonces pues ya lo que sigue es pasar
copiamos los elementos ya ordenados a la columna 2 del JTable. Eso lo vamos a hacer con un ciclo. Vamos a recorrer simultáneamente este arreglo ya ordenado con los renglones JTable, porque coinciden. Entonces, ahora la información va a fluir del arreglo al JTable. Lo habíamos hecho al revés. Del JTable lo habíamos pasado para acá. Nada más que del JTable lo tuvimos con el getValueAdd, pero lo obtiene como object y tuvimos que convertirlo a doble para que lo aceptara el arreglo. Ahora vamos a usar el setValueAdd porque vamos a poner información en el JTable. Pero la información la vamos a obtener de un arreglo de tipo doble, pero como aquí va a llegar un object a object, lo recibe con cualquier tipo de dato, no tengo que hacer ninguna conversión. Entonces vamos a hacer eso. Acá quedaría un ciclo for. Vamos a decir la R desde 0. R, aquí podríamos poner tanto datos.len como jtable datos.getRowCount. Le podemos decir jtable datos. En este momento son del mismo tamaño en cuanto a los renglones. Jtable getRowCount. Y lo incrementamos. Y lo único que tendremos que hacer es en el JTable vamos a poner un valor. Me pide un parámetro tipo object. Le puedo pasar cualquier tipo de dato. Y luego el renglón pues va a ser la R y la columna va a ser la 2. Ahí es donde quiero que se vea ordenado. Entonces ya le diría, en el renglón R, en la columna 2, ahí, vean como datos es un arreglo. ¿Sí? Y no marca error, porque está recibiendo un object. Siempre que reciba un object, no va a marcar error. Yo le puedo pasar datos, le puedo pasar una cadena, o le puedo pasar un entero, o un doble, le puedo pasar un booleano, inclusive le puedo pasar un botón o una etiqueta. Cualquier tipo de dato me lo va a aceptar y no me va a marcar error. Claro, ahorita lo que quiero asignarle es un elemento del arreglo datos. Entonces, datos, el mismo que está en la posición del renglón del JTable. Pero es de tipo doble y no tengo que hacer ninguna conversión. Muy bien, entonces vamos a checar si esto ya funciona. A ver, le damos unos poquitos datos aleatorios. No necesito calcular para ordenar, pero... me va a marcar error, ¿verdad? ¿Por qué? Me va a lanzar una excepción. Falta la columna. Aquí me está diciendo otra vez lo mismo. Entonces le digo, ok, pues me faltó la columna. Nomás lo dije, pero no lo hice. Aquí, tabla de contenidos, columnas. Vamos a agregarle una tercera columna que no sea editable. Y aquí le vamos a poner ordenados. Los datos ya ordenados. Y aquí va a aparecer la tercera columna. Vamos a darle un poquito más de espacio para que no se quede muy amontonado. Entonces ya están ahí 3 columnas, la 0, la 1 y la 2. Esto lo podemos hacer en tiempo de diseño porque no va a cambiar en tiempo de ejecución. Ok, entonces ahí vamos a probar. Vamos a calcular, nada más para checar, pero realmente para ordenar no necesito calcular. Entonces le decimos, a ver, ordenar. Y vean cómo ya quedó ordenado del menor al mayor. ¿Sí? Y el usuario, nada más donde puede modificar es aquí en la entrada. Vamos a poner que yo digo, aquí en el 47 o aquí en el 0 le voy a poner 1000. Ya el 1000 fue más grande que todos, ¿no? Si le digo otra vez ordenar, vean cómo ya desapareció el 0 y acá está el 1000. Ya está ordenado, ¿verdad? O sea, el usuario sí puede, de hecho, debería capturar, nada más que nosotros por comodidad, flojera o por ser práctico, generamos aleatorios, pero el usuario debería capturar, ¿no? Bueno, entonces,
Pues ahora vamos, creo que falta un detalle, ¿no? ¿Qué falta? A ver. Ahí están los requerimientos del usuario. ¿Cuál falta? El último, falta el descendente. Acuérdense, como que de repente hay confusión entre el ascendente y el descendente. Cuando yo les pido ya en un proyecto, a ver, un ordenamiento descendente y me lo hacen ascendente o al revés. Bueno, espero que quede claro. Ascendente, ¿qué quiere decir ascender? Pues crecer para arriba, ¿no? Entonces, el ascendente es cuando va creciendo, el orden va creciendo. Es el normal. Si no nos dicen otra cosa, un ordenamiento es ascendente. Y el descendente, ¿qué es descender? Pues bajar. Entonces, el descendente es cuando van del mayor al menor. ¿Sí? Ahorita el que hicimos fue ascendente. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que se vea descendente? Fíjense, ojalá y hubiera, porque creo que todavía no, o al menos yo no lo he visto. Ojalá hubiera en el array, aquí, a ver, vamos a averiguar, a lo mejor ya lo pusieron. Alguna función que diga descendente, o diga reversa, o inversa, no sé. Bueno, hasta ahorita no he visto que lo hayan puesto. Entonces, pues tenemos varias opciones. Una podría ser que una vez que ya está ordenado, esto lo pasemos a otro arreglo, pero al revés. Que pasamos recorremos este del último al primero y los pasamos aquí del primero al último, para que queden al revés. Y si quedan al revés, pues ya están descendentes. Esa es una forma. Utilizaremos otro arreglo. Si estuviéramos en modo consola, sería suficiente con recorrerlo al revés, ya ordenado. Si yo recorro al revés y pongo primero el 9 y luego el 8 y luego el 7, entonces pues ya se mostraría de manera descendente. Nada más que en el visual no, eso no va a funcionar. Porque en el visual, si yo le digo, a ver, en lugar de empezar por el 0, empieza por el 5, pero la posición es la misma en el JTable. No porque empiece en el 5 va a cambiar de lugar. En el consola sí, porque siempre lo va poniendo hacia abajo. Entonces aquí no va a ser así, como que nada más leyéndolo al revés. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que se vea? No vamos a ordenarlo descendente, nada más lo vamos a leer o a mostrar al revés. Si lo hacemos, pues ya se va a observar descendente. Entonces, fíjense. En primer lugar, ahorita yo decía que no es conveniente estar copiando código. Hay que evitar en lo más que se pueda copiar código. Bueno, podríamos poner otro botón aquí que dijera descendente, pero eso nos obligaría a copiar casi todo el código del ordenamiento. Y ya, o sea, ya copiamos una parte, pero esto es copiar más, cada vez más. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar un checkbox aquí. Este es con el fin de no copiar código, porque casi todo sería igual. Bueno, ese checkbox le vamos a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Y el checkbox va a decir descendente. Descendente. ¿Sí? Y el checkbox se va a llamar JCheck descendente. Quiere decir que todos los checkbox que utilice en el semestre van a empezar con JCheck y luego ya algo descriptivo. Descendente. Digo, tal vez no pongamos toda la palabra, con que pongamos desk, tal vez ya lo entendamos. Yo lo voy a poner todo. Bueno, ¿cuál es la idea de ese checkbox? Pues de que el usuario, ahorita no lo ejecutó, que el usuario, cuando tenga los datos, aunque no calcule, si le da a ordenar sin que esté activo pues lo debe ordenar de manera ascendente. Pero cuando estuviera activo y le dé ordenar, aquí se debería ver de manera descendente.
¿Sí? Bueno, entonces, el checkbox nos permite capturar o pedirle al usuario un sí o un no, un falso o un verdadero. ¿Quieres que se vea descendente? Sí o no. Si está sin palomita, si no está ahí activa, pues no lo quiere descendente. Si está activa, lo quiere descendente. Bueno, entonces, eso lo podemos reflejar aquí en el código de ordenar. Aquí. Le diríamos, si JCheck descendente, ¿cómo averiguamos si tiene activada la palomita en tiempo de ejecución? Porque esto lo tenemos que revisar en tiempo de ejecución. Entonces, aquí es a través de una función que me regresa un falso o un verdadero, una función booleana. Se llama isSelected. isSelected me regresa un booleano. Si en tiempo de ejecución está la palomita, me va a regresar un verdadero. Si no está la palomita, me va a regresar un falso. Y es cuando yo sé qué es lo que quiere el usuario. Bueno, fíjense, aquí yo le diría, a ver, si está activo, lo quieres descendente, si está seleccionado. Y aquí es donde yo tendría que cambiar el orden o la manera en que muestro los datos. Y en caso contrario, sí lo pondría igualito, como ya está. Entonces ya funcionó, ¿va? Bueno, pero ¿cómo le haremos para que lo mostrara al revés? Les digo, puede haber diferentes formas. Yo les voy a sugerir una. A ver, me voy a regresar acá. Esta numeración corresponde a las posiciones tanto del arreglo como del JTable. Y lo estamos trabajando con una variable que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama la variable en el ciclo? A ver, ahí está. Díganme, ¿cómo se llama la variable que va recorriendo esas posiciones? R, ¿verdad? Esta se llama R, ¿sí? Bueno, entonces, la R. La R. Entonces, la idea, fíjense, la idea es que cuando la R valga 0, ¿cuál número quiero poner ahí? No el 0, quiero poner el 9, ¿no? Y cuando la R valga 1, quiero poner el 8. Y cuando la R valga 2, quiero poner el 7. Para que se vaya viendo al revés. Bueno, entonces voy a poner aquí con otro color las posiciones que deberían ocupar cada uno de esos números para que se vieran al revés. Que no es otra cosa más que invertido. O sea, el 0 se debería ver en la posición 5. El 8 se debería ver en la posición perdón, el 1, este 0 se debería ver en la posición 5, este 1 se debe ver en la posición 4, ese 5 se debe ver en la posición 3, y ese 7 en la posición 2, este en la posición 1 y este en la posición 0. Lo que puse en lila o no sé qué color sea ese, es en donde deberían verse los números que están dentro del arreglo, para que se vieran al contrario. Bueno, entonces lo que tenemos que encontrar es una expresión que utilizando la R me vaya dando el 5. Cuando la R valga 0, una expresión que me dé 5. Cuando la R valga 1, una expresión que me dé 4. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, yo les diría, ¿de qué tamaño es el arreglo? En este caso, 6, ¿verdad? Entonces voy a hacer una operación. Digo, a ustedes se les puede ocurrir de otra forma y como siempre les digo, si se les ocurre de otra forma, no se queden con la duda. Digan, no, a lo mejor el profe se la complicó demasiado. Yo lo puedo hacer de otra manera. Entonces, no se queden con las ganas. Yo voy a hacer esto. Al 6 le voy a quitar el valor de la R. ¿Cuánto vale la R? En ese renglón. La R, ¿cuánto vale? Ahí dice 0. Y luego le voy a quitar 1, ¿sí? ¿Cuánto me da eso? 5. La idea es que el resultado coincida con estas posiciones que necesito. Entonces ahora, al mismo 6, le voy a quitar lo que valga la R, siempre lo que valga la R. ¿Cuánto vale? 1 y luego le quito menos 1. ¿Cuánto me da eso? 4, ¿no?
Y luego al 6 le quito el valor de la R, ahora la R vale 2, y le quito 1. ¿Cuánto me da eso? 3. ¿Qué es lo único que voy variando? El valor de la... El valor de la R. Así, ¿verdad? Y luego 6 menos 4 menos 1 es igual a 1. Y 6 menos 5 menos 1, y esto es igual a 0. Vemos que con esta operación llego, exactamente a los valores que ando buscando. Ahora, nada más es cuestión de poner esto con variables. Aquí lo estoy probando con datos. ¿Qué significa este 6? Datos len, ¿verdad? Sería datos. ¿Cuál es la operación que estoy haciendo en todos los renglones? Datos.len. ¿Y qué le estoy quitando? La R. Y el 1 es una constante, ¿no? Como un ajuste. Esta es la operación que estoy haciendo en cada renglón. A datos.len le quito la R, le quito 1 y me da la posición en donde debo poner ese dato. A ver, entonces vamos a regresarnos para acá. Datos len menos R menos 1. Y aquí voy a hacer un pequeño cambio, lo voy a poner al revés, miren. Voy a poner el ciclo y este if lo voy a poner dentro del ciclo. Aquí. Por lo tanto, para que se entienda, voy a... Y la idea es que por cada vuelta que dé la R, va a checar si lo quiere ascendente o no. Si lo quiere ascendente, pues lo va a poner igualito como ya está. Y si lo quiere descendente, lo que va a modificar es la posición del renglón, no va a ser la R directamente. Entonces sería así. JTable datos punto set value add datos subíndice R. Lo que va a cambiar es la posición en donde lo va a poner. Lo va a poner en la expresión que tenemos por allá. Datos len menos R menos 1. Y la columna, pues esa no cambia, es la 2. Me pide tres parámetros el set value add. El valor es datos que está en la posición R. Luego, ¿en qué renglón lo vas a poner? Esto es lo que voy a variar. ¿Y qué columna? En la 2. Y si esto es falso, entonces ponlo donde ya lo habíamos puesto, donde ya lo teníamos. Ahí. Así quedó. Dice, vas a recorrer simultáneamente el JTable y el arreglo. ¿Sí? Y luego, por cada valor, por cada elemento del arreglo o del JTable, vas a preguntar si está seleccionado descendente. Si está seleccionado, entonces el dato R no lo vas a poner en la posición R, lo vas a poner en esta posición. Y si no está seleccionado, entonces sí lo vas a poner en la posición R. Vamos a ver. Y diríamos así. Aleatorios, bueno, calcular. Le decimos, ordénalo. Al ordenarlo, lo va a dejar ascendente porque no está seleccionado este. Lo va del menor al mayor. Cuando yo le dé descendente, me los debe poner en sentido contrario. ¿Está? Me los pone del último, del mayor al menor. ¿Sí? Esa es una forma. Si se les ocurrió de otra, no se queden con la duda. Bueno, ya le faltan algunos detallitos que luego pues lo terminaremos mañana. Ya va a aparecer por ahí, yo creo que mañana la primera tarea, o sea, bueno, la primera tarea ya que sea de consulta o de hacer algo. La primera fue la de que me dijeran que sí vieron los documentos, pero ya va a aparecer una que sí tienen que hacer alguna consulta. Bueno, dudas, preguntas.